Y bueno, la idea es más adelante la caviar también, ¿no? Bueno, que ya me dijeron que no. ¿Cuál? La caviar, la... Una crítica a caviar, que falta la caviar. ¿Es el caviar o no falta la caviar? ¿No? Va a ser también así. Ah, ¿te parece? Ya me parece muy caviar Claro, pedir un tema de género, falta la crítica a las mujeres. Ya no jodan, ya. Si es crítica a las mujeres, le van a Pero decir sería misógino. simpático para una siguiente Claro. edición hacer como el hombrecito, pero con, La caviar con mujer. claro, con los lentes de Aquaman. Por Luis Abel Luis. Lentes de Aquaman. Ahora, ¿sabes qué? Y leyendo el libro, porque sí lo he leído, aunque no parezca, da más la impresión que empieza como el chongo de lo caviar y como tú dices, te vas asando en el libro y al final, ¿sabes qué? Lo siento y justo tiene que ver con el libro de Marco, con un libro sobre, sobre el fracaso o la o de la transición, ¿sabes? Tal cual. Que Sí, al inicio era como, voy a sobre lo caviar, jaja, y al final es, puta, en estos 25 años la transición ha fracasado, está fracasando y quiero entender por qué. Y siendo que ahí tú, ¿no? O sea, que me parece que es una... Es fuerte, ¿no? Sí, es fuerte y es una pregunta que creo que nos va arrastrando a todos. Mira, y además, justo a la noche, ya me valoraste un poquito el rollo, pero a la noche quería hablar un poco de eso, que fue un libro que nace, que en el momento que además decían caviar, el poder de los caviares nos dominan, los caviares nos controlan, le habían puesto la firma de Fujimori a la Constitución. Sí. Han aprobado una nueva ley de amnistía. Claro. Se han tumbado las tibias reformas que habían. El MEF lo tienes arrinconado, debilitado, ¿no? Claro. O sea, lo que marcó la transición y la construcción de un orden que podemos criticar porque le faltó, porque en parte sus limitaciones ayudan a entender lo que pasó después, y todo pero que es, creo, el momento histórico en el Perú más normalito y estable, crecimiento económico, ciertas políticas, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, una defensoría funcional, cierto respeto, todo eso se ha ido carcomiendo, ¿no? Se me están pasando cosas, la defensoría, el Tribunal Constitucional, que incluso tú podías decir, se iba un poco más a la derecha, se iba un poco más a la izquierda, pero funcionaba, ¿no? En tiempo de Alan, por ejemplo, se fue más a la derecha, pero seguía siendo un Tribunal Constitucional, ¿no? Y creo que todo eso, con todas sus limitaciones, se ha carcomido, y se ha carcomido por locuras ideológicas de algunos, pero también por mucho pragmatismo que han ido minando muchas de las cosas que funcionaban y que te daban ciertas perspectivas de mediano plazo, que es un lujo. Entonces creo que el libro se termina molestando, o sea, comienza como un chiste de muchas formas, pero termina siendo molesto porque obviamente lo caviar no es todo eso, pero es parte de eso que ha caído, que se ha debilitado, y lo que queda a cambio pues es bien malo como perspectiva de país, ¿no? Que dice, en el Perú un problema cuando jugamos con las ucronías es que constantemente asumimos que nuestro camino verdadero de la historia es una ucronía mala, ¿no? O sea, tomamos esta ruta y es una ruta horrible porque pudimos haber tomado la ruta de la ucronía feliz, ¿no? Dice, oye, cuidado con eso, dice, porque no está muy bien ser críticos, pero también hay que ser consciente que hay un montón de cosas que pueden ser peores, ¿no? Claro. Entonces, creo que hay un poquito de eso en esto, ¿no? O sea, 2001 al 2016 quizá lo recordemos como el momento en que, a pesar de estas raíces problemáticas, más cosas se pudieron hacer y quizá cambiar, porque lo que tienes a cambio ahora, creo que tiene mucho de 80s y 90s mezclados, ¿no? No la hiperinflación, hay que tener cuidado con eso, lo que hay gente que dice, estamos el peor o los que no aguantan. Claro, exacto, todavía cuando abres el caño sale agua. No sale caca, ni tomas leche en sí. Claro, no, tu mamá no tiene cólera, tranquilo, todavía no está pasando. Pero sí hay algo bien desgastante en esta especie de petroperuización de la administración pública, que te dices, acá habían tendencias que podían ser mucho peores, ¿no? Y creo que se han roto varios de estos límites democráticos y técnicos que más o menos te mantenían con un país con cierto optimismo, ¿no? Acordarse cuando salió el Perú de la serie, de hecho, es muy caviar, ¿no? Es recontra caviar y es de Godoy, pues, ¿no? Exacto, te imaginas, ¿no? ¿Qué tal caviar eres? ¿Sabe qué año salió Perú de la serie? Ni siquiera lo chequeé, ¿no? Algo que creo que uno no debe hacer nunca. Es como que dos bases, ¿no? Hay dos bases entre comillas, el poder es caviar, que se han dinamitado. La primera es la internacional. Sí, eso es un poco lo que dice Que es brutal porque creo que siempre uno lo quita en la variable, ¿no? Que es, oye, no, pero es que el contexto internacional es diferente. Entonces, no, pero Keiko, y es jodón.
Hay un contexto internacional en que ciertas ideas que habían en los 90 y que eran promocionadas o que finalmente había un leverage de los estados y del mundo en general y hacían que lo caviar tuviese fuerza, ya no lo tenga. Por decirlo de otra manera, el fujimorismo pudo ser peor, sí, ¿no? Sin eso, y la democracia estaba más a salvo. Claro, con eso, ¿no? Entonces, claro, no todo era los caviares o porque Rosa María Palacios habló, sino porque de pronto te podías poner en problemas con Estados Unidos en cosas tan sencillas como, ¿sabes qué? Si te portas mal, no te doy la visa. Y hay agendas que defendemos. Claro. Y me estaban contando, por ejemplo, con la salida de fondos de USAID, salido fondos para madres solteras, ¿no? Sí. Que habían agendas importantes de género, por ejemplo, que llegaban a un aterrizaje de cosas que el Estado peruano a veces no hace. Entonces, creo que hay el contexto te daba diferentes formas en que limitabas especialmente un actor que no es el ideológico, sino ese intermedio, APP, Somos Perú, Podemos, que está ahí mirando, no tiene mucho interés en esta guerra ideológica, ni problemática, ni es de izquierda, ni es de derecha, pero sí va a asustarse si le dices, te estoy mirando tu visa. Exacto, a mí me parece, por ejemplo, porque claro, alguien puede tener el argumento anaidurandesco, si yo lo estoy diciendo, no Darían, yo, anaidurandesco de, no, pero es que Estados Unidos va y te vigila y tal, y hay maneras mucho más concretas que creo que es el caso de César Acuña cuando le dicen, es a él, ¿no? No es a su hijo, es a él, que dicen, ¿sabes qué? No te portas mal, no te vamos a renovar la visa. Puta, a un cierto sector político que no le renueves la visa, sí, lo mata. Y es quitarle la vacación en Miami. Exacto. Es como, ¿y cuál es el peor de Estados Unidos? Una gente le decía, no le renueves la visa para que no se vaya a Miami. Y eso puede tener un impacto muy fuerte, aunque suene circense, o sea, se diluye el poder caviar también a nivel nacional porque no tienen representación política, están subrepresentados en el Congreso y no hay nada más caviar que decir, no me meto a hacer política porque, ay, me van a tratar mal. Sí, luego me contaba a raíz del libro me contaba una persona que participó en política, que el momento que entró en política, la retiraron de chats, porque decía, no te voy a decir. No, pero porque me decía, ni tampoco te voy a decir el tema porque lo sacas. ¿En qué gobierno? Recientemente. Este sí fue con la mía. Un yape te tapa la cara, esa es mi venganza de me siento sin el sueño del pongo. Le he tapado la cara a Darían con un yape, huevón. Es todo lo que soñé. Sí, en mi clase de realidad social peruana. Preguntan si el progre es igual al caviar. Sí, un poco que sí, pero creo que en el Perú caviar ya incluye sectores de derecha que en otros países no serían progres. Porque pasa que además yo dije, ya, no podemos discutir, si discutimos el concepto caviar con todas las ramificaciones que has hecho es... Sí pueden ser caviares si somos de provincia, por supuesto. Pero ¿cuál es el límite? Claro, antes no se podía. Exacto, yo tenía un argumento que era, no existe caviar de provincia, y ahora sí existe. Y ya, entonces ya esto va variando. Sí, porque son clases medias. Lo que sí creo que es una frontera, y no porque sea yo... clasista ni nada por el estilo, es que se ve muy ridículo si le dices a alguien que es más dirigente popular, como el señor que ahorita acaba de votar al defensor del pueblo en Puno. Sí, en Puno, claro. Y que defendió una ideología de derechos humanos. Si él le dice caviar, está mal, pues hermano. Claro, muy serio. Es una persona que viene a defender las mismas ideas, pero desde abajo. El caviar tiene la carga o el intento de insulto, que muchas veces funciona, de clase media para arriba, ¿no? Eres alguien que no está en contacto con la gente, que no conoce lo que... Tú hablas mucho de derechos sociales, pero en realidad no conoces. O sea, un caviar no te habla para citar el poema final de Desagües. O sea, por lo general, el argumento del caviar... A mí se recordaron... Más la parte de democracia, valor... Exacto, ¿no? Lo postmaterial. O sea, los caviares no estaban alejados de la política práctica, finalmente. Pero sí tengo... Pero sí de lo electoral. Sí de lo electoral. Yo creo que lo electoral es donde... Y ahí es donde te juegas en verdad la existencia. Pero eso me parece, ahora que lo pienso, más interesante. Claro, caviar electoral no hay pues caviar que gana elecciones. Es decir, el caviar se aleja como tal de estas, ¿no? Pero yo recuerdo las primeras menciones a Julio Guzmán eran por su origen de clase. Sí, y en las encuestas, porque te acuerdas que era un salto, hablamos de eso. Saltas a 5 y luego saltó a 16, 17. Claro. Ahí el C era bien grande. Sí. Bien grande. Y luego no lo sacaron, pues. Luego lo pierde. Pero, por ejemplo, en el argumento de la infidelidad. No, pero esa es otra campaña, pues. Pero, ya segunda vez en el Perú ya es... Pero, por ejemplo, para mí, ¿cuál sería un argumento? Oye, ¿por qué Vizcarra no fue caviar? Porque se metió con Zuli Pinchi. Se metió con Zuli Pinchi y cuando se metió, ¿qué hizo? Se cagó en la risa. Claro. Un caviar no se reiría de eso. Pues se esconde. Exacto. Entonces, por eso mi argumento era, en eso es, cuando digo saco judo, es porque ya venía con ese estigma y es, ¿por qué Vizcarra no es caviar? Uno, porque estuvo con Zuli Pinchi, y dos, porque cuando lo hizo fue como, me la comí, quizá, ¿qué voy a hacer? Un
caviar tendría mucho más cuidado creo que la otra idea del prestigio, que creo que también es una cosa asociada con por qué no te metes a política electoral, porque no te trae el prestigio. Ahora menos, ¿no? Sí. Además hay estos temas de Contraloría, Claro. Y todo lo demás que hace pues muy difícil entrar y salir, estar tranquilo. Sí. De otra manera, los más pendejos navegan, ¿no? Exacto. No les pasa nada. Y por eso cuando dije lo de acojugado, no lo dije para menospreciar a Julio Guzmán, yo lo menosprecio más allá de eso, sino porque esa es una variable que viene de Salazar Bondi, que claro, en general con todo lo que tiene, lo caviar y cómo finalmente, claro, hay que sacar un argumento subyacente que es que lo puedes tachar como de cojudo, ¿no? Porque solamente es distante, se ve un poco pedante, pero... Te enseña. Pero te enseña, exacto. Y con unas formas... Y creo que para la política electoral muchas de esas cosas son kriptonita, pues, y más en un país como el Perú, ¿no? Desigual, claro, fragmentado, diverso, no hay caviar, despolitizado, ¿no? Claro. Cuando dice, es escandaloso tal cosa, y la gente está en otra, ¿no? Caviar violento, por ejemplo, verbalmente, por concepto no hay. No, que yo recuerde. Tú eres lo más cercano a un caviar violento. Pero yo, yo lo soy leyendo. O por ejemplo, ¿sabes qué es interesante? Cuando Hitler dice yo soy caviar, todos sabemos que hay una dosis de, de ironía cacha, y de cacha, ¿no? Diciendo comparto las ideas, pero tú sabes que yo no soy. A mí yo no soy caviar, yo lo puedo decir. Por eso lo puedo usar. Claro. Entonces cuando dice orgulloso de ser caviar, tú dices, maña, el tío, ¿no? Porque es pechador. Pero cuando lo dice alguien que dice, soy orgulloso de ser caviar porque son mis valores, pucha, quedas. O como ese sticker que hayan repartido en el Mali alguna vez, no sé si tú te enteraste, yo sí me enteré, creo que fue, no recuerdo la persona, pero que en el Mali daba stickers que decía orgullo caviar, y en el dijo blanca cojuda. Claro. No, pero en el Mali repartiendo orgullo que dice blanca cojuda. Claro. Pero ¿sabes por qué? Porque todavía es un insulto. Claro. Todavía es un insulto. Sí, caviar a mucho honra. No. Pero es que para revertir el insulto también necesitas como una cuota de violencia. No eres, pues. Pero también de violencia, ¿verdad? A mí, por ejemplo, pongámonos un poco intelectuales. Y me hizo recordar de Martuchelli. Martuchelli. A eso quería llegar, porque tú me pasas la cita de Martuchelli y por eso lo pensaba, a ver. Pero sí. La cita de Martuchelli en este libro sobre los cambios sociales en el Perú. El otro desborde ese, ¿no? El otro desborde. Tiene una parte que dice, el problema del caviar es que no puede insultar y pelear igual a igual con el de derecha, ¿no? El de derecha que está, pues, no tiene los límites de lo políticamente correcto y todo lo demás. Entonces, la chapa para llegar a la gente, la chapa, el maleteo, no la va a tener, ¿no? Es como Wendy de Pataclán. Claro. Tú ya perdiste. Bueno, claro. ¿no? En cambio, un calla concha tu madre es Exacto. ¿no? Entonces dice, el caviar no tiene eso. Y para contrarrestarlo tienes que tener un poco de eso. Pues. Y que Martuchelli dice que eso, además, esa cita de Martuchelli, yo la leí por ti, y claro, eso te pone, le dice Martuchelli, en inferioridad de condiciones contra una derecha que es cada vez más violenta. Y el caviar tiene como sus propios límites. Por ejemplo, pienso en el ejemplo de Sofía Carrillo contra Bartola. Yo lo estoy diciendo, no lo vayan a atacar, soy yo. Que es cuando Sofía Carrillo en un momento va y dice, no puede ser que a nosotros las afroperuanas no estigmaticen de una forma porque nosotros somos mucho más diversos que otros, entonces no puede decir que nosotros comemos Felis silvestrus catus, eso es inadecuado. Y viene Bartola, digo, pero yo voy a la esquina y le digo a la señora, uy, mi gatito a la parrilla, y el señor, hasta que venía Bartola. Y pero es jodido, hay una tensión jodida. Totalmente, ahí, ¿no? O sea, es jodido. A lo que voy es que para ser político tienes que ser un poco... Y eso lo agarró. Bartola, claro, exacto. Y menos como Sofía Carrillo. Al mismo tiempo, Sofía Carrillo sabe que atrás de ese chiste, pues hay. Y a pesar de que yo soy claro, y el tema que es, yo soy conceptualmente de acuerdo con Sofía Carrillo. Yo soy absolutamente de acuerdo con ella. Creo que hay una cosa también que me parece muy ñoña ahora, que es alguien dice, no, porque el progresismo ha hecho tal. Y yo, el progresismo, hijo, no, o sea, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Yo puedo estar de acuerdo con los valores, y creo que no he cambiado mi acuerdo con los valores, pero sé que la forma política de ponerlos en práctica. Hay un montón de cosas en las cuales el Perú no es conservador, claro, al nivel que nos están diciendo que lo es, por ejemplo. Pero es que creo que también hay, o sea, la derecha gana a lo caviar, también por el, como tú dices, por el frameo, o sea, lo framearon, es decir, lo vendieron mucho mejor, o sea, la chapa caviar quedó, y a pesar... Es una élite, ¿sabes? No es que esté exacto, todo pero a pesar, sin embargo, hay un tema que es 2/3 del país no sabe qué chucha es un caviar, claro. Y de ellos, la mayoría cree que es alguien de derecha. Un grupo muy grande dice que es de derecha, que debe ser más bien pituco, ¿no? Claro. Y eso es bien curioso también, el pituco atacando al caviar, ¿no? Ah, sí. el caviar, cuando en realidad para mucha gente que está mirando son igual de antipáticos. Claro,
Y además es decir, es una chapa que tuvo éxito, pero no popularmente, es un tema de élites. Pero, y que se ha sí, usado como arma, ¿no? pero claro, el tema es que muchas veces desde el otro lado, o sea, para contestar a los conservadores es, vamos a argumentar y es, no puedes argumentar con que te chapea. O sea, por ejemplo, en el caso de Muñante es como, Cine Tauro. Pero claro, pero... Y ya entiendo que hay un tema que creo, y otra vez me lleva a Martuchelli, eso también te lleva, y creo que hay una paradoja caviar, que es, el caviar tiene que hacer política... Explicando. Exacto, o sea, pero vamos, para que el caviar haga política exitosa, tiene que ir en contra a sus propios valores. O sea, yo no... Hay una tensión. Claro. Y eso te debilita también. Pero no necesariamente, por eso te digo, hay diferentes formas en que puedes ser agresivo o que puedes mostrar lo que estás haciendo, enganchando con aquello que defiendes. Por ejemplo, frente a todas estas salvajadas, cosas que no se veían además hace 20 años, estamos involucionando respecto a hacer a niñas continuar con embarazos, ahí tienes para decir un montón de cosas. Y el otro lado es el que te debería tener miedo. O sea, usted está diciendo que quiere prolongar este embarazo. Dígalo con todas sus letras. Porque lo que usted está haciendo y dándole la vuelta, que la maternidad, que por aquí... Tienes que ponerle un apodo. Tienes que ponerle un apodo, tienes que ponerle una chapa, tienes que decirle, pues, básicamente, usted quiere que esa niña... Está haciendo que el caviar es el horna que le están quitando el pan con pollo en el recreo. Entonces, me están quitando pan con pollo en el recreo, yo digo, ¿qué hago? O sea, yo sé que si le respondo de la manera que corresponde, está prohibido, eso va en contra de las normas, voy a llamar a la Corte Interamericana, que es la profesora de normas, o la otra es... Le va a caer un lapo. La otra es que, puta, le mete un lapo, aunque yo sé que igual me van a seguir pegando después, respondo. Y entonces, está bien la violencia, entonces, no está, pero ya me quitó mi pan con pollo. Y entonces, beberianamente, este mes de política implica siempre un poco de eso, ¿no? Ir en contra de lo que tú dices. El caso interesante fue el de Pierola, ¿no? En el cual yo diría, a mí, muchas de las cosas que se le dijeron que eran, pues, homofóbicas. Exacto. Pero hay un detonante, que es que él es el que comienza a molestar, ¿no? Y eso te abre la puerta a decir, no sea conchudo, pues, compadre. Sí. ¿No? Y ahí sí, pues, golpea, ¿no? Porque tú invitaste el desastre. O sea, tú abriste con tu propia lógica, abriste la puerta a que te masacren, ¿no? Ahora, hay cosas que yo creo que, pues, ahí sí, pues, ¿no? Eso. Pero, por ejemplo, en esos dos casos, entre Muñante y de Pierola, hay un patrón que son personas que actúan como bully. Ah, claro, pues por eso. O sea, pero no solo como bullies, por ejemplo, yo creo que la agenda de Muñante esa de que siempre está hacia proteger a los hombres en el divorcio. Claro, así. Todos conocemos el... Puedes alejarte de la imagen cuando hago que Muñante pensando en los hombres. No, todos conocemos que, por supuesto, puede haber algún caso, ¿no? Pero al hacer eso y traer la atención ahí, estás dejando de lado, o estás minimizando, o estás igualando a una sociedad donde todavía es abrumadoramente la violencia va hacia la mujer, abrumadoramente machista en su aplicación de la ley, cuando dices, no, esto... Entonces, creo que hay un montón de cosas en las cuales, con más astucia y con más maleteo, podrías obligar a estas personas a decir. Estos dos casos creo que son casos diferentes, pero sí te llevan a decir, no actúes como bully. Muchas cosas van como bullies por todos lados, ¿no? Es necesario que los caviares o las agendas, entre comillas, aquí vulgarmente, tengan más fuerza política, y eso te involucra que se metan más en lugar de estar no tuiteando solamente o haciendo programas de streaming como este a mediodía. Pero, nuevamente, es ¿cómo respondes ahí? Por ejemplo, en el caso de Manuel, ¿cómo respondía? Puta, no sé. Pero salió Cine Tauro y fue lo que terminó... Exacto, y creo justo en referencia a lo que decía Alessandra, porque sí es una política cada vez más bravucona, bien matona, y en la cual el caviar queda absolutamente descolocado también, entre comillas, el caviar o lo caviar. Usted a veces se pasa. ¿Tú dices que debería Bessie Chávez? No, digo que la han tratado mal, pues, ¿no? O sea, hay que cuidarlo un poco. Ese es el mensaje, pero para que lo saquen. Dice, pero puedes un mensaje acá. ¿Qué han pasado con Bessie Chávez? No, sí, lo que digo es que la información que dieron en el momento en que la trasladaban y todo, pues salió moratada y todo. Claro. Cuídenla, ¿no? Por Dios. Esa es la bondad, la bondad, pero ¿qué cosa quieres? La sangre, la Bessie Chávez. No, es que estoy totalmente de acuerdo, pero justamente son esas cosas que, como tú dices, se han perdido, porque había esta cosa finalmente en el cual... Es bien raro, porque un montón de la gente que está ahorita ahí sabe que se puede ir a la cárcel pasado mañana, porque
es curioso, no estamos hablando de grandes poderes estables que se van a cuidar, ¿no? Ajá. Cambiará el reparto, Claro, seguiremos en lo mismo, porque cambian las caras, pero siguen Sí. lo mismo, y esos que salieron, muchos se van a la cárcel. sí. Y sin embargo, no hacen nada por lograr cierta civilidad en su trato del rival, del enemigo, ¿no? Sino que todos están peleando. Claro, que es una cosa que se Bien supone raro. que debería... Se cuidan, ¿no? Que no los procesen, eso sí, pero cuando cambien, igual a eso los van a procesar.